Bueno, uno de nuestros principales objetivos en este curso es estudiar, analizar el equilibrio ácido-base, sobre todo el equilibrio ácido-base en sistemas biológicos como fluidos corporales, eh, en la sangre, por ejemplo, incluso en el medio intracelular. Entonces, ya vimos todas las bases del equilibrio químico, ahora pues comencemos a introducir los conceptos del equilibrio iónico. Uno de los primeros conceptos que tenemos que mencionar es el concepto de electrolito. ¿Sí? Un electrolito pues es un compuesto que se ioniza en solución acuosa. O sea, es un compuesto que forma iones en solución acuosa. Y pues de esos compuestos ya hemos visto varios, porque hemos hablado de ácidos y hemos hablado de bases, que pues ustedes ya sabrán que son sustancias que en medio acuoso producen iones H+, los ácidos, y las bases producen iones OH-, de acuerdo a la definición de Arrhenius. Y de acuerdo a las otras definiciones también el resultado va a ser que forma iones en solución acuosa. Entonces, otra característica de los electrolitos es que conducen corriente eléctrica. Recuerden ustedes aquel famoso experimento de la sustancia o de la sal que disolvemos en agua y metemos los alambres y se enciende la lucecita por allá, precisamente porque los iones que están ahí en solución acuosa permiten la conducción de la corriente eléctrica a través de la solución, ¿no? Si nosotros ponemos esos mismos cables en agua, pues el agua no va a conducir la corriente eléctrica de una manera tan eficiente. El agua pues sin la sal disuelta, ¿no? O por ejemplo, si lo hacemos en una solución de azúcar, de sacarosa, que es un no electrolito, pues no se transmite o no se conduce la corriente eléctrica de una manera tan eficiente. Entonces, un electrolito, pues, por ejemplo, este electrolito puede ser una sal, por ejemplo, AB, que en solución acuosa, miren que se va a convertir en los iones A, en el catión A y en el anión B. Miren que ya se encuentran en solución acuosa. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de electrolitos fuertes y de electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes ya también desde antes en este curso ya hemos estado hablando de ellos. Los ácidos y las bases fuertes, es decir, ácidos que se disocian en su totalidad, asimismo bases que se disocian en su totalidad. Miren que estos electrolitos fuertes, sus ionizaciones nosotros las representamos con una flecha en un solo sentido, pues indicando que todos, o sea, que estos electrolitos, que pueden ser sólidos, pueden ser gaseosos, al ponerse en solución acuosa o al disolverse en agua, todos ellos se van a convertir en iones, es decir, no va a quedar ni una pequeña fracción de estos electrolitos no ionizado en solución acuosa. Es decir, todo se convierte en estos de acá. Entonces, ¿cuáles son los electrolitos fuertes más conocidos? Los ácidos fuertes, como ya les decía, las bases fuertes y la mayoría de las sales solubles. Recuerden, se ionizan al 100% cuando están en solución acuosa. Pues algunos ejemplos de ácidos fuertes los tenemos aquí: el clorhídrico, el bromhídrico, iodídrico, el ácido nítrico, perclórico, el clórico y el ácido sulfúrico, que pues si se dan cuenta el ácido sulfúrico es un ácido que libera 2 protones, es decir, es un ácido diprótico. ¿Ok? Pues también importante reconocer los iones o los aniones que se liberan a partir de estos ácidos: el ion cloruro, bromuro, ioduro, nitrato, perclorato, clorato, y los iones sulfato ácido y ion sulfato, ya cuando se han liberado el segundo protón del ácido sulfúrico.
Entonces estos son simplemente para reconocer y familiarizarnos con ácidos fuertes comunes. Y dentro de las bases fuertes, aquí principalmente estas bases de Arrhenius, es decir, bases que liberan iones hidróxido, el hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de rubidio, el hidróxido de cesio, que son hidróxidos o son bases, son hidróxidos del grupo 1A, el grupo de metales alcalinos, y también hay algunas bases fuertes del grupo 2A, por ejemplo el hidróxido de calcio, de estroncio y de bario, que observen que son hidróxidos que liberan dos grupos o dos iones hidróxido cuando se disocian en agua, ¿no? Entonces también hay algunas bases que no son solubles en agua, como el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, que en ese caso pues ni siquiera pues las consideraríamos fuertes o débiles, porque al no ser solubles en agua pues simplemente no se ionizarían, ¿ok? Pero bueno, estas serían las que estaríamos utilizando cada vez que hablemos de bases fuertes en medio acuoso. Para entender un poco mejor el concepto de base fuerte, resolvamos este ejercicio, ¿no? que de pronto no requiere muchos cálculos, porque ya ustedes verán que incluso se entiende mejor el concepto de base fuerte respondiendo a estas preguntas. Entonces, tenemos una solución 0.030 molar de la base fuerte hidróxido de bario. Aquí está la fórmula del hidróxido de bario. Como lo vimos en la tabla anterior, es una base que libera dos grupos hidróxido en solución acuosa. Entonces nos preguntan cuál es la concentración molar y milimolar del catión bario. Ok, entonces sirve tener aquí la ecuación química de la ionización del hidróxido de bario. Como se puede ver aquí, se forma un ion un ion bario por cada mol, se forma una mol de iones bario por cada mol de hidróxido de bario que hay presente. Y se forman dos moles de iones hidróxido por cada mol de hidróxido de bario, ¿sí? Entonces lo podemos analizar como si fuera una especie de equilibrio, pues no le llamaría precisamente equilibrio, sino como condiciones iniciales y condiciones finales. Las condiciones iniciales es la concentración con la que se prepara el hidróxido de bario. Digamos que antes de la ionización, pues la concentración de los iones bario y los iones hidróxido será 0. Pero fíjense que ya después que se da la ionización, al final, la concentración del hidróxido de bario será 0. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque es un electrolito fuerte, una base fuerte que se va a ionizar al 100%, por lo tanto de esto en solución va a quedar 0. Mientras que estequiométricamente podemos darnos cuenta que si hay una mol de hidróxido de bario inicialmente, pues al final tiene que haber una mol de ion bario. Por eso es que la concentración del ion bario al final, después de la ionización, es de 0.030, al igual que lo era del hidróxido de bario antes de la ionización. Miren que por cada por cada mol de hidróxido de bario se forman 2 moles de ion hidróxido. Por eso es que al final la concentración del ion hidróxido será 2 veces 0.030. ¿Sí? Entonces 0.030 molar la concentración del ion bario y 0.060 molar la concentración del ion hidróxido en solución acuosa. Esto pues si lo expresáramos en milimolar pues sería simplemente dividir entre 1000, 30 milimolar para el ion bario y 60 milimolar para el ion hidróxido.
Hay una pregunta adicional aquí, es la concentración, tanto en molaridad como en como milimolar, de todos los iones disueltos en esta solución. Es decir, en este caso estamos considerando la concentración de todos los iones, de todos los que están presentes. Entonces sería 0.030 molar para bario, 0.060 molar para el ion hidróxido, considerándolos todos, sería 0.090 molar para todos los iones, es decir, 90 milimolar para todos los iones, considerándolo pues en las unidades de milimolar. ¿Cómo le podríamos llamar a esta última concentración? Pues se le podría llamar, ya luego vamos a ver nosotros en el próximo tema, hay un concepto llamado osmolaridad que precisamente tiene que ver con esto, que incluye todas las concentraciones de todos los iones presentes. Y bueno, ya pues hablando del tema o del concepto de electrolitos débiles, entonces, ¿cuáles serán los electrolitos débiles? Se caracterizan porque no van a conducir tan eficientemente la electricidad cuando están en solución acuosa, lo hacen pobremente y básicamente es porque la ionización no se da al 100%, es una ionización parcial. ¿Por qué es una ionización parcial? Simplemente porque estos iones, después de formados en la solución acuosa, van a reaccionar y van a formar nuevamente al electrolito sin ionizar. Es decir, la ionización de estos electrolitos débiles es reversible, ¿sí? Y como lo vimos anteriormente, esta ionización pues va a llegar un momento en que alcanza un equilibrio químico, así como lo vemos aquí, ¿sí? O como está expresado aquí. ¿Cuáles son los principales electrolitos débiles que hay? Ácidos y bases débiles. Entonces aprenderemos a reconocer ácidos y bases débiles. Aquí tenemos una tabla con ácidos débiles. Miren que este es el principal, yo creo que es el ácido con el que más se trabajan ejemplos en química, el ácido acético. Aquí miren que como todo ácido pues libera un protón y el anión, que en este caso sería el ion acetato, miren que por aquí lo vemos en la tabla como ejemplo, ácido acético y su anión, el anión acetato. Pero pues también vamos a encontrar ácidos débiles como el fluorhídrico, el cianhídrico, el nitroso, el ácido carbónico, que hemos hablado de él también anteriormente. Recuerden que el ácido carbónico se forma cuando el CO2 se encuentra en agua, se forma el ácido carbónico y recuerden ustedes que se pueden formar los iones bicarbonato y carbonato como productos de la ionización del ácido carbónico, ¿no? También está el ácido sulfuroso, el ácido fosfórico, que por ahí trabajaremos un ejemplo con él más adelante, y el ácido oxálico que ustedes lo utilizan por ahí en una práctica, si no estoy mal, en la práctica de titulación. Todos estos son ácidos débiles. Eh, esta tabla pues puede resultar un poco engañosa porque presenta muchos ácidos débiles inorgánicos, pero la mayoría de los ácidos débiles podríamos decir que son ácidos débiles orgánicos. Pues aquí tenemos al acético y por ahí pues si le vamos aumentando carbono sería el propiónico, el, el butanoico, el pentanoico y así hasta que lleguemos hasta los ácidos grasos, que serían ácidos débiles con ácidos carboxílicos con números de átomos de carbono más grandes, ¿no? Bueno, y en esta tabla simplemente queremos indicar digamos, un resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. Miren que los ácidos, las bases y las sales son, digamos, los que podríamos considerar electrolitos. Los ácidos pueden ser débiles y fuertes. Las bases pueden ser también débiles y fuertes. Sin embargo, hay unas bases insolubles. Recuerden que yo les mencionaba el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio como bases insolubles. Al ser insolubles, pues no podemos decir que se ionicen al 100% o que se ionicen parcialmente, pues simplemente no se ionizan y pues no, en ese sentido no los consideraríamos electrolitos,
¿sí? No serían electrolitos estas bases. Y las sales, pues también hay sales solubles, también hay sales insolubles. Estas sales insolubles, pues si no se solubilizan en agua, no se van a ionizar, por lo tanto no las consideramos electrolitos. Consideramos electrolitos solamente las sales solubles y los ácidos y bases fuertes y débiles, ¿sí? Pues dentro de los ácidos fuertes, aquí podemos ver que se ionizan al 100%, los ácidos débiles no, las bases fuertes se ionizan al 100%, las bases débiles no, y las sales solubles todas se ionizan al 100%, es decir, todas las sales solubles son electrolitos fuertes. Bueno, importante aquí conocer este tema de la autoionización del agua. El agua es un electrolito débil, ¿sí? Y como electrolito débil, pues tiene un carácter anfiprótico, pues puede aceptar o puede donar protones, es decir, se puede comportar como un ácido o en ocasiones se puede comportar como una base. Eso ya lo habíamos visto nosotros, que pues si el agua se le disuelve un ácido, pues el agua misma se comportará como una base, o si se le disuelve una base, pues el agua misma se comportará como un ácido. Pero el agua puede tener ese comportamiento incluso sin que se disuelva un ácido o una base. Miren ustedes estas reacciones. Aquí tenemos dos moléculas de agua y una se puede comportar como un ácido, donando protones, a la otra que se puede comportar como una base al aceptarlos. Entonces miren el resultado, dos moléculas de agua, una dona un protón, otra lo recibe. Aquí está esta que recibió el protón, se convierte en el ion hidróneo, y esta que donó el protón pues se convierte en el ion hidróxido. Esto que tenemos aquí pues lo estamos expresando acá mismo en otra notación, ¿sí? Y incluso se puede expresar en una notación más sencilla, ya no utilizando las dos moléculas de agua, sino una sola que libera un protón y libera un ion hidróxido. Es decir, en una misma ecuación, en una misma reacción, se está comportando como ácido y como base. Vean ustedes que esta reacción de ionización o de autoionización del agua es reversible. Es decir, hay un equilibrio químico asociado a esta autoionización del agua, ¿sí? Y ese equilibrio químico pues se le llama así, equilibrio de autoionización del agua. Por lo tanto, pues asociado a este equilibrio va a haber una constante de ionización, una constante de equilibrio, que pues si ustedes se dan cuenta sería, o sea, viéndolo apenas desde aquí, la constante sería igual a la concentración de, de, de protones multiplicado por la concentración de hidróxidos dividido entre la concentración del agua. Todo esto en el equilibrio, claro está, pero como el agua es una sustancia líquida, pura, no se considera o no se mete dentro de la expresión de la constante de equilibrio, y por eso es que ustedes ven acá que la constante de equilibrio, denominada aquí KW, la W pues de water, de agua, fíjense que la constante simplemente es igual al producto de la concentración de H más y de OH menos. Bueno, aquí está la concentración de ion hidróneo, pero recuerden ustedes que el ion hidróneo, la concentración es equivalente a la concentración de protones, ¿sí? Entonces, simplemente como es el producto de estas dos concentraciones, por eso es que a esto se le llama producto iónico del agua. A la constante de equilibrio de ionización del agua se le llama producto iónico del agua también. Y esta constante ya ha sido evaluada, calculada a 25 grados centígrados y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Si es 1 por 10 a la menos 14, quiere decir que las concentraciones de H más y las concentraciones de OH menos, cada una pues, es 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Para que dé entonces 1 por 10 a la menos 14 el producto. Vean ustedes que de aquí, de esta relación de producto iónico del agua igual a 1 por 10 a la menos 14, sale una relación que ya nosotros habíamos visto antes. Y es que el pH más el pOH suman 14, ¿sí? Esto, miren que tiene una demostración bastante sencilla, la vamos a mostrar a continuación.
Observen, aquí tenemos pues el producto iónico del agua, así como lo habíamos escrito en la diapositiva anterior, ¿sí? Miren que el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14, solo podemos escribir como 10 a la menos 14, y pues acá el producto de las concentraciones de H más y de OH menos, ¿sí? Si nosotros aplicamos el logaritmo negativo a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Miren, aquí aplicamos logaritmo negativo de 10 a la menos 14 y aquí aplicamos logaritmo negativo del producto de H más, de la concentración de H más y de OH menos. ¿Qué resulta? Pues el logaritmo de 10 a la menos 14, recuerden que hallar el logaritmo de una potencia es hallar su exponente, entonces el logaritmo es menos 14. Pero miren que acá tenemos el signo negativo. Y de este lado, pues, ¿qué hacemos? Recuerden que el logaritmo de un producto, ¿qué es? Pues el logaritmo o la suma de los logaritmos de cada uno de los factores de ese producto. Entonces tendríamos aquí el signo negativo y acá entre paréntesis logaritmo de H más, de la concentración de H más el logaritmo de la concentración de OH menos. Entonces, menos por menos, acá resulta en 14. Y acá de este lado, pues nos resulta aplicando el signo negativo término a término, entonces nos quedaría menos logaritmo de H más y menos logaritmo de OH menos acá de este lado. ¿Qué es el logaritmo negativo de H más? Pues el pH. ¿Qué es el logaritmo negativo de la concentración de OH menos? Pues el pOH. Entonces, fíjense que de la misma expresión del producto iónico del agua surge o se da aquella expresión que ya habíamos utilizado antes de que pH más pOH es igual a 14. Es decir, nosotros o bien podemos utilizar esta expresión como ya lo hemos hecho antes, o bien podemos utilizar esta de acá para, si conocemos la concentración de H+, podemos conocer la concentración de OH- simplemente pasando esa concentración de H+ a dividir a este lado y ya pues conocemos la concentración de OH-. Entonces esa es una utilidad que tiene esta expresión del producto iónico del agua.